Ojo, porque la Suprema Corte de Justicia de México acaba de tomar una decisión importantísima que básicamente cambia las reglas del juego sobre el acceso a la salud y los derechos reproductivos en el estado de Tlaxcala. Vamos a desglosar qué significa esta sentencia y por qué es tan relevante. Miren, para que nos demos una idea, el impacto de esta decisión se puede resumir así de fácil. Se quitaron un montón de barreras que hacían muy difícil el acceso a servicios de salud que son cruciales. Pero a ver, ¿qué barreras serán esas y cómo cambia el panorama a partir de ahora? Bueno, vamos a los detalles. Lo que hizo la Corte fue invalidar varias partes de la Ley de Salud y del Código Penal de Tlaxcala. El argumento, que estas leyes creaban un sistema con obstáculos que la verdad no tenían justificación y afectaban de manera desproporcionada a víctimas de violencia, así como a mujeres y otras personas con capacidad de gestar. El primer gran tema de esta sentencia es sin duda la protección a las víctimas de violencia. Aquí, la Corte se enfocó muchísimo en cómo el sistema que existía antes, en lugar de facilitar las cosas, nomás complicaba el acceso a la atención médica que estas personas necesitaban con urgencia. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacía que todo fuera tan complicado? Pues la respuesta está en los requisitos que la ley ponía, que simplemente no tomaban en cuenta la realidad que enfrentan las víctimas. A ver, imagínense este caminito. Antes, para recibir atención médica, incluida la interrupción legal del embarazo por violación, una víctima tenía que pasar por todo esto. Tenía que iniciar una investigación ante el Ministerio Público y luego conseguir una autorización. Todo esto añadía más y más obstáculos en un momento de vulnerabilidad extrema. El contraste entre cómo era antes y cómo es ahora es brutal. La Corte eliminó de tajo la necesidad de poner una denuncia o de tener la autorización de un fiscal para que las víctimas reciban atención médica inmediata. El cambio busca ser directo, busca ser efectivo. Y el razonamiento de la Corte fue súper claro y, la verdad, muy humano. Reconocieron que el sistema anterior ignoraba por completo la urgencia de la atención y todas las barreras que enfrentan las víctimas para denunciar, como el miedo o las amenazas. La conclusión fue que esto generaba una desigualdad injustificada en el acceso a un derecho tan básico como la salud. Muy bien, pasemos ahora al segundo punto clave de esta sentencia, que se centra en los derechos de las niñas y los adolescentes y su capacidad para tomar decisiones sobre su propia salud. Aquí la decisión fue contundente. Se eliminó el requisito de que una persona menor de edad necesitará a fuerza el consentimiento de sus padres o tutores para poder obtener anticoncepción de emergencia. El Pleno de la Corte argumentó que esta exigencia era un obstáculo real. Por un lado, limitaba la capacidad de las y los adolescentes para actuar rápido en una situación de urgencia, y por otro, podía provocar que, por miedo, simplemente no buscaran la ayuda médica que necesitaban a tiempo. Pero ojo, aquí hay una aclaración súper importante. Quitar el requisito del consentimiento no significa eliminar la protección, para nada. La Corte señaló que la misma ley mantiene la obligación de que el personal de salud informe a las autoridades si llega a sospechar que él o la menor es víctima de violencia familiar o sexual. Y ahora sí, llegamos al componente de la sentencia con el alcance más amplio para el estado de Tlaxcala, la despenalización de la interrupción del embarazo. Antes de seguir, es fundamental entender qué significa despenalización. No es lo mismo que legalización. Despenalizar es simplemente eliminar el crimen y el castigo de prisión del Código Penal para quien interrumpa su embarazo. Entonces, el punto crucial es este. Como parte del mismo sistema de leyes que se estaba analizando, la Corte determinó que los artículos del Código Penal estatal que castigaban el aborto en todos los casos ya no eran válidos. La Corte basó esta decisión en principios de derechos humanos que son fundamentales. Volvió a decir que el derecho a decidir es una pieza clave de la dignidad humana, de la autonomía personal y de la libertad que tiene cada individuo para trazar su propio plan de vida. Además, y esto también es muy relevante, la sentencia tocó otro posible obstáculo. Le puso límites a la llamada objeción de conciencia del personal médico, estableciendo que no se puede usar como pretexto para negar la atención, especialmente cuando la salud o la vida de la persona están en riesgo. Muy bien, ya cubrimos los 3 grandes pilares de esta sentencia histórica. Ahora vamos a resumir qué significa todo esto en la práctica y por qué es un momento tan decisivo. En resumen, los cambios son profundos. Se agiliza la atención a víctimas, se empodera a las y los adolescentes, se despenaliza el aborto en el Estado y además se cierran vías para negar el servicio. Es una reconfiguración completa del acceso a la salud reproductiva en Tlaxcala. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Al sentar un precedente tan claro y tan robusto en un Estado, ¿cómo podría esta decisión de la Suprema Corte influir en la legislación y las políticas de salud en el resto del país durante los próximos años?
Ojo, porque la Suprema Corte de Justicia de México acaba de tomar una decisión importantísima que básicamente cambia las reglas del juego sobre el acceso a la salud y los derechos reproductivos en el estado de Tlaxcala. Vamos a desglosar qué significa esta sentencia y por qué es tan relevante. Miren, para que nos demos una idea, el impacto de esta decisión se puede resumir así de fácil. Se quitaron un montón de barreras que hacían muy difícil el acceso a servicios de salud que son cruciales. Pero a ver, ¿qué barreras serán esas y cómo cambia el panorama a partir de ahora? Bueno, vamos a los detalles. Lo que hizo la Corte fue invalidar varias partes de la Ley de Salud y del Código Penal de Tlaxcala. El argumento, que estas leyes creaban un sistema con obstáculos que la verdad no tenían justificación y afectaban de manera desproporcionada a víctimas de violencia, así como a mujeres y otras personas con capacidad de gestar. El primer gran tema de esta sentencia es sin duda la protección a las víctimas de violencia. Aquí, la Corte se enfocó muchísimo en cómo el sistema que existía antes, en lugar de facilitar las cosas, nomás complicaba el acceso a la atención médica que estas personas necesitaban con urgencia. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacía que todo fuera tan complicado? Pues la respuesta está en los requisitos que la ley ponía, que simplemente no tomaban en cuenta la realidad que enfrentan las víctimas. A ver, imagínense este caminito. Antes, para recibir atención médica, incluida la interrupción legal del embarazo por violación, una víctima tenía que pasar por todo esto. Tenía que iniciar una investigación ante el Ministerio Público y luego conseguir una autorización. Todo esto añadía más y más obstáculos en un momento de vulnerabilidad extrema. El contraste entre cómo era antes y cómo es ahora es brutal. La Corte eliminó de tajo la necesidad de poner una denuncia o de tener la autorización de un fiscal para que las víctimas reciban atención médica inmediata. El cambio busca ser directo, busca ser efectivo. Y el razonamiento de la Corte fue súper claro y, la verdad, muy humano. Reconocieron que el sistema anterior ignoraba por completo la urgencia de la atención y todas las barreras que enfrentan las víctimas para denunciar, como el miedo o las amenazas. La conclusión fue que esto generaba una desigualdad injustificada en el acceso a un derecho tan básico como la salud. Muy bien, pasemos ahora al segundo punto clave de esta sentencia, que se centra en los derechos de las niñas y los adolescentes y su capacidad para tomar decisiones sobre su propia salud. Aquí la decisión fue contundente. Se eliminó el requisito de que una persona menor de edad necesitará a fuerza el consentimiento de sus padres o tutores para poder obtener anticoncepción de emergencia. El Pleno de la Corte argumentó que esta exigencia era un obstáculo real. Por un lado, limitaba la capacidad de las y los adolescentes para actuar rápido en una situación de urgencia. Y por otro, podía provocar que, por miedo, simplemente no buscaran la ayuda médica que necesitaban a tiempo. Pero ojo, aquí hay una aclaración súper importante. Quitar el requisito del consentimiento no significa eliminar la protección, para nada. La Corte señaló que la misma ley mantiene la obligación de que el personal de salud informe a las autoridades si llega a sospechar que él o la menor es víctima de violencia familiar o sexual. Y ahora sí, llegamos al componente de la sentencia con el alcance más amplio para el estado de Tlaxcala, la despenalización de la interrupción del embarazo. Antes de seguir, es fundamental entender qué significa despenalización. No es lo mismo que legalización. Despenalizar es simplemente eliminar el crimen y el castigo de prisión del Código Penal para quien interrumpa su embarazo. Entonces, el punto crucial es este. Como parte del mismo sistema de leyes que se estaba analizando, la Corte determinó que los artículos del Código Penal estatal que castigaban el aborto en todos los casos ya no eran válidos. La Corte basó esta decisión en principios de derechos humanos que son fundamentales. Volvió a decir que el derecho a decidir es una pieza clave de la dignidad humana, de la autonomía personal y de la libertad que tiene cada individuo para trazar su propio plan de vida. Además, y esto también es muy relevante, la sentencia tocó otro posible obstáculo. Le puso límites a la llamada objeción de conciencia del personal médico, estableciendo que no se puede usar como pretexto para negar la atención, especialmente cuando la salud o la vida de la persona están en riesgo. Muy bien, ya cubrimos los 3 grandes pilares de esta sentencia histórica. Ahora vamos a resumir qué significa todo esto en la práctica y por qué es un momento tan decisivo. En resumen, los cambios son profundos. Se agiliza la atención a víctimas, se empodera a las y los adolescentes, se despenaliza el aborto en el Estado y además se cierran vías para negar el servicio. Es una reconfiguración completa del acceso a la salud reproductiva en Tlaxcala. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Al sentar un precedente tan claro y tan robusto en un Estado, ¿cómo podría esta decisión de la Suprema Corte influir en la legislación y las políticas de salud en el resto del país durante los próximos años? Soy José Manuel de la Torre
y quiero una justicia que sí funcione, transparente y cercana a la gente.